Entonces hoy vamos a comenzar el último tema de la materia que corresponde a la geometría analítica. La geometría analítica, jóvenes, enseguida les voy a dar las definiciones. En este tema vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones y algunos conceptos básicos sobre la geometría analítica, como la distancia entre dos puntos, el punto de división, la inclinación y pendiente de una recta, el ángulo entre dos rectas, el área de un polígono. Luego vamos a estudiar a más profundidad lugares geométricos como la línea recta y secciones cónicas como la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. ¿Ya? Les hablaba hace un momento acerca de la definición de la geometría analítica. Bueno, los objetivos de este tema, bueno, la definición de la geometría analítica es que es una parte de las matemáticas en la cual se resuelven problemas utilizando gráficos o geometría y también se utiliza mediante cálculos, es decir, lo que es el álgebra, las ecuaciones, ¿ya? La geometría analítica entonces está contenida en esas cuatro líneas. Es una parte de las matemáticas que se encarga de la resolución de problemas utilizando figuras o gráficos que corresponden a la geometría y también utilizando ecuaciones, espejes, lo que corresponde al álgebra, ¿ya? Los objetivos de este tema son, a partir de una ecuación, hallar la figura o lugar geométrico que representa esa ecuación, hallar la figura que cumple con la condición que establece la ecuación, y el otro objetivo es, a partir de una figura o lugar geométrico, hallar la ecuación que represente a esa figura. ¿Ya? Pueden ir copiándose esas definiciones, saquen una captura para que avancemos un poco más rápido la parte de teoría y la parte práctica la hagamos con más detalle. ¿Ya? Entonces saquen una captura, vayan copiando por lo menos el título, dejen el espacio para luego completar. Vamos a avanzar a la siguiente. Algunas definiciones, les decía, está la definición de lugar geométrico. El lugar geométrico tiene que ver con figuras, entonces el lugar geométrico es todo el conjunto de puntos que cumplen con una condición dada. ¿Ya? Es una representación gráfica, es una figura, es una línea, o es un área, o es una superficie, donde se cumplen, donde todos los puntos que pertenecen a esa figura cumplen con una condición dada, y la condición dada es una ecuación. Entonces, todos los puntos que cumplen con una ecuación son el lugar geométrico. Vamos nosotros a estudiar figuras en el plano, lugares geométricos en el plano, es decir, vamos a ver figuras donde los puntos cumplen con las condiciones de una ecuación con dos incógnitas. Por ejemplo, tenemos el eje horizontal o eje X y el eje vertical o eje Y. Podemos tener un lugar geométrico que sea la línea recta, en donde esa línea recta va a cumplir con la ecuación un medio de X más 1. Es decir, que la función y es igual a un medio de X más 1. Estos son todos los puntos que cumplen con esa condición. Aquí va a estar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Aquí va a estar el 1, el 2, 3 y así sucesivamente también. Entonces miren, por ejemplo, cuando X vale menos 2 por un medio se vuelve menos 1. Menos 1 más 1, Y vale 0. Cuando X es 0, 0 por un medio, 0 más 1, 1.
Entonces, por esos puntos pasa la línea recta. Son todos los puntos de acá, cumplen con esta condición. ¿Listo? El lugar geométrico es la representación de todos los puntos que cumplen con esta condición. Para un valor de X, se obtiene un valor de Y, es decir, son los pares ordenados, las coordenadas, que cumplen con esa condición de esta ecuación. Otras ecuaciones también con dos incógnitas y en el plano son, por ejemplo, las ecuaciones las ecuaciones de las secciones cónicas. Las secciones cónicas están dadas, por ejemplo, por esta ecuación general. A por X al cuadrado más B por Y al cuadrado más D X más E por Y más F igual a 0. Todo eso igual a 0. Esta es la ecuación general de las secciones cónicas. Las secciones cónicas son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Esas son las secciones cónicas. ¿Listo, jóvenes? Esa ecuación la vamos a ver más adelante. Y todas esas ecuaciones las vamos a ver más adelante. Y también se representan en el plano con las coordenadas X e Y. Las coordenadas. Las coordenadas son el conjunto, son los pares ordenados que representan a un punto. Son la dirección de un punto. ¿Ya? Permiten ubicar a cualquier punto en el plano coordenado. Hemos visto el producto cartesiano de todos los números reales en el eje horizontal, en el eje X, por el producto cartesiano de todos los números reales del eje vertical. Entonces ahí se forma en esa multiplicación una malla, como una malla milimétrica, donde cada puntito representa una coordenada. Estas coordenadas se emplean junto con el sistema de coordenadas. ¿Ya? Vayan sacándole una captura a esta diapositiva y enseguida vamos a continuar. Yo voy a hacer un par de anotaciones más. Acá falta un eje, que este es el eje X y el de acá el eje Y. Y estas son las ecuaciones. ¿Ya? Esta es la ecuación de la línea recta. Y la gráfica de la línea recta. Ahora sí, saquen una captura y vamos a continuar. Vayan copiando un poco. Continuar. Si no han terminado, sacan captura, por favor. Les decía, para usar las coordenadas, para representar las coordenadas, se necesita un sistema de coordenadas. Entonces, a lo que se ha llegado por convención es a utilizar un sistema de coordenadas rectangulares. Voy a borrar esas anotaciones de la anterior diapositiva. Se ha llegado a usar el sistema de coordenadas rectangulares que utiliza el producto cartesiano. Ya también se le llama como sistema de coordenadas cartesianas, donde se tiene a los dos ejes principales, al eje X y al eje Y. El eje vertical es el eje Y o eje de las ordenadas, y el eje horizontal es el eje X o de las abscisas. Y este es el eje de las abscisas. ¿Ya? Los ejes principales se intersectan, se cortan formando ángulo de 90 grados en el origen, donde las coordenadas son 0 en X y 0 en Y. Divide al plano, porque vamos a trabajar en el plano, por eso las dos dimensiones o las dos incógnitas X e Y, dividen al plano en 4 cuadrantes exactamente.
como acá. Este eje es el eje vertical o eje de las ordenadas, el eje Y, el eje horizontal de las abscisas, el eje X, se intersectan en el origen, este punto que debería estar acá, el origen, y forman o dividen a el plano en 4 partes iguales, formando ángulos de 90 grados entre los ejes principales. Por eso se le llama sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ya? Sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, para representar a un punto, tenemos los pares ordenados, las coordenadas, entre paréntesis, donde la primera componente es la variable independiente x, que se mide sobre el eje horizontal, ya hemos visto, y la segunda componente sobre el eje y, se mide sobre el eje y, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están estos puntos, el punto 1 y el punto 4, que están representados. Están representados. El punto 1 con coordenadas 7 en X y 2 en Y. ¿Cómo se lo representa? Se representa de esta manera. Se cuenta en X esta cantidad, 7, sobre el eje horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en Y se cuenta 2 veces. 1, 2, y ese es el punto. Podemos nosotros podemos contar que aquí está el 7. Que aquí está el 7 en X. Y aquí está el 2 en Y. ¿Ya? Entonces nosotros trazamos rectas punteadas. Y donde se cortan esas rectas punteadas, ahí es el punto con coordenadas 7. Para este otro punto, para el punto 4 con coordenadas 1 y 1, aquí está el 1 en X. Y aquí está el 1 en Y. Donde se cortan, ahí está el punto 4. ¿Listo? Para practicar, jóvenes, ustedes a ver, representen a los puntos 2, 3, 5 y 6. Háganlo en este momento. La distancia entre dos puntos se ha establecido que la distancia más corta entre dos puntos es la que se puede obtener con la línea recta. Al unir dos puntos, es decir, usamos una regla, unimos dos puntos y lo que mide esa línea recta es la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? La distancia es una longitud, es positiva, es un valor absoluto. No puede ser negativa la distancia. Aunque nosotros midamos, si decimos nuestro origen está en Yacuiba y queremos medir qué distancia hay desde Yacuiba hasta Villamontes, ¿qué distancia habrá, jóvenes? Ahí sí es línea recta, ¿no? ¿Qué distancia habrá entre Yacuiba y Villamontes? 90 kilómetros. Si nuestro origen sigue en Yacuiba y medimos la distancia desde Villamontes hasta Yacuiba, ¿qué distancia habrá? ¿Será menos 90 kilómetros? Positiva 90 nomás. kilómetros. Positiva nomás. La distancia nunca es negativa. Siempre va a ser positiva. ¿Ya? Porque es una longitud. Mide la separación que existe entre dos puntos, la longitud. ¿Ya? Entonces es positiva siempre. Para calcular la distancia entre dos puntos se utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que dice la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2 elevada al cuadrado va a ser igual a la diferencia de las coordenadas en X de esos dos puntos elevado al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y también elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces los puntos aquí están el punto 1 con coordenadas x1, y1. Y aquí está del punto 2 con coordenadas x2, y2. Voy a remarcar esos puntos. Aquí está el punto 1. Y aquí está el punto 2. Ya los hice más grandecitos. Ahora,
La distancia entre estos dos puntos es la línea recta que está ahí. En el eje X medimos y tenemos esta diferencia. X final menos X inicial, X2 menos X1. En Y tenemos Y2 menos Y1, es esta distancia. Las distancias siempre son final menos inicial. En X tenemos las componentes en X del punto 1 y del punto 2. Entonces, si restamos las componentes en X, X2 menos X1, hallamos la distancia sobre el eje X. Esa distancia sobre el eje X también se conoce como incremento en X. Voy a escribir con color azul y un poco más pequeño. Entonces, como está en la explicación ahorita, mejor lo repetiré. La hipotenusa de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, es la distancia entre los puntos 1 y punto 2. X2 menos X1 es el cateto horizontal. Y2 menos Y1 es el cateto vertical. Y esta es la fórmula de la distancia entre el punto 1 y 2. La distancia entre el punto 1 y 2 es esta línea recta. Y es igual a la raíz cuadrada, ya sacándole la raíz aquí, ¿no? Raíz cuadrada a este. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora les voy a explicar este x2 y este x1, esa resta. Es muy importante que ya la vayan conociendo porque la van a utilizar en cálculo. A esto se le llama incremento en x. A eso se le llama incremento en x. Y el incremento se dibuja así. ¿Cuánto aumenta el valor de x? Es un triangulito. Incremento en x es x final menos x inicial. Esto es lo mismo que lo que voy a escribir acá. Incremento en x es igual a x final menos x inicial. Ahí está. El incremento en x es x final menos x inicial. X2 vamos a considerar nuestro punto final el punto 2 y nuestro punto inicial el punto 1. Lo mismo escribimos para y. El incremento en y es y final menos y inicial. Y le voy a dibujar el símbolo de incremento. Este triángulo es el delta. Delta o incremento. Delta del alfabeto griego, la letra D mayúscula del alfabeto griego es este triángulo y es la letra delta. Delta que significa incremento, como en los elevadores, apretan el botoncito, el triangulito hacia arriba, es el que va arriba. Si fuera el triangulito apuntando hacia abajo, sería decremento, porque vamos a decir que va disminuyendo. Pero nosotros vamos a manejar en general solamente incremento en X. Si no conocen elevadores, cuando ya volvamos a las clases presenciales en la facultad hay elevadores en la decanatura y en los bloques de clases para que puedan subir a sus aulas, ¿ya? Entonces, este triangulito significa incremento. ¿Cuánto aumenta el valor de X? Podemos tener también incremento de muchas variables. Delta T, ¿cuánto aumentó el tiempo? Delta T mayúscula, ¿cuánto incrementó la temperatura? ¿Ya? Delta B mayúscula, ¿cuánto incrementó el volumen? Delta B minúscula, ¿cuánto incrementó la velocidad? Y así sucesivamente podemos tener incrementos. ¿Ya? Entonces, la distancia que nosotros observamos, esta distancia del segmento de recta que va desde el punto 1 hasta el punto 2, esa distancia es la hipotenusa de este triángulo que se convierte en un triángulo rectángulo. El incremento en X forma este cateto horizontal.
es paralelo al eje X porque estamos restando X final menos X inicial. X final es 2. Si le restamos X1, a ver dónde están, los voy a ubicar acá en este plano para que lo entiendan mejor. Aquí trazamos una línea y ahí está X1. Aquí trazamos una línea y está X2. Aquí trazamos igual una línea, está ahí, está Y1. Aquí trazamos una línea y está Y2. Aquí le voy a poner segmento de recta, una raíz encima, es la línea recta. Entonces aquí está Y final o Y2. Aquí está Y1. Aquí está X1. Aquí está X2. ¿No? Entonces, jóvenes, miren, ¿cuánto mide esto? Este tramo de recta es Y2. Y2, jóvenes, Y2 es la distancia desde 0 hasta el punto 2, pero medida sobre el eje vertical. Eso es la ordenada. La componente en Y de un punto, Y2, es la distancia medida desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje vertical. Eso es Y2. Y1 es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje vertical. Eso es Y1. Para saber cuánto es esta distancia, este cateto de este triángulo, restamos Y2 que va desde acá hasta acá. Se los voy a hacer con colores. Con este color verde. Y2 es esta distancia desde el origen hasta el punto 2. Y1 es la distancia desde el origen hasta el punto 1. ¿Sí? Desde el origen hasta ese punto. Entonces, Y2 menos Y1 nos da solamente este tramo, este segmento de recta, que es este cateto Y2 menos Y1. Lo mismo en X. Todo eso hasta acá es X2. Y1 va a ser este tramo hasta ahí. X1, X2 menos X1 es este tramo que queda, este tramo de acá. ¿Ya? Ahora sí. Estos dos se llaman catetos del triángulo porque forman un triángulo rectángulo. Ya forman un triángulo rectángulo que forma 90 grados. La resta de Y2 menos Y1 va a medirse sobre el eje vertical. Entonces esta recta es paralela al eje Y. La distancia x2 menos x1, ese incremento en x, se mide sobre una paralela al eje horizontal, al eje x. ¿Listo? Entonces, los catetos, el incremento en x y el incremento en y, forman un ángulo de 90 grados. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, su lado que está al frente del ángulo es la hipotenusa, y los dos lados que están a los costados del ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Es ahí donde se aplica este teorema de Pitágoras. El lado más largo, la hipotenusa, la distancia entre los dos puntos, al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Este cateto al cuadrado es x2 menos x1, todo eso al cuadrado. Este cateto vertical al cuadrado es y2 menos y1 y elevado al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Para sacar solo la distancia, le sacamos raíz cuadrada a ambos miembros y nos queda la distancia entre el punto 1 y 2 es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado. ¿Ya? Vayan terminando de copiar y ahorita continuamos, jóvenes. Un minutito, vayan terminando de copiar. Vamos a hacer un ejemplo de la distancia entre dos puntos.
No sé si se vio la... A ver, no sé si se grabó lo anterior. Entonces, la distancia entre dos puntos es la recta que une a los dos puntos. La distancia entre dos puntos es una longitud positiva. Es una longitud positiva y es el valor absoluto. Para hallar la distancia entre dos puntos se utiliza el teorema de Pitágoras, donde dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá tenemos nuestros dos puntos, el punto 1, el punto 2, sus coordenadas, y los catetos son las diferencias sobre el eje X, está el cateto horizontal, y la diferencia sobre el eje Y está el cateto vertical. ¿Ya? Voy a ver si puedo recuperar las anotaciones. Ahí están, qué bien. Entonces, la hipotenusa es la distancia, esa recta que une al punto 1 y punto 2. Esta recta que une al punto 1 y al punto 2 es la hipotenusa. Este cateto en X, la resta de X final menos X inicial, se llama incremento en X. Aquí está el X inicial. Este incremento es esta distancia. X inicial más este incremento nos da X final. O X final menos este X inicial que está en otro color, nos da lo que queda, es este incremento en X. Lo mismo para Y. Y2 menos Y1 nos da solo este pedacito, es el incremento en Y. ¿Por qué se llama incremento? Porque si tenemos Y1 más el incremento, nos da Y final. ¿Ya? Nuestros dos catetos, el cateto vertical y el cateto horizontal, forman un ángulo de 90 grados entre sí. Ahora, en este teorema de Pitágoras, eh, la recta que une al punto inicial y al punto final es la distancia entre esos dos puntos. Si le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros de ese teorema de Pitágoras, nos queda que la distancia es igual a la raíz cuadrada de los incrementos de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo, les decía, sobre la distancia entre dos puntos. Para eso voy a volver a la anterior diapositiva y voy a borrar estas anotaciones. ¿Ya? Nuestra distancia entre dos puntos es distancia desde un punto inicial hasta un punto final igual a la raíz cuadrada de x final menos x inicial, el incremento en x, al cuadrado, más incremento en y. Y final menos y inicial, todo eso al cuadrado. Esta es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Tenemos la distancia entre el punto 1 y el punto 4. Punto inicial va a ser el punto 1, punto final va a ser el punto 4. Entonces digo, el punto 1 con coordenada 7, 2 es mi punto inicial y ahí le pongo x1, digo x inicial, y inicial. La recta va, la distancia va desde el punto 1 hasta el punto 4. Desde este punto hasta el punto 4. El punto final es el punto 4. El punto final es el punto 4, así que le pongo x final, y final. Y reemplazamos esos valores acá. X final es este de aquí, el punto 1. Y inicial es este de aquí, x1 con coordenada 7. Y final es y final de aquí, su valor es 1. Y inicial es esta de acá, que vale 2. Entonces nosotros reemplazamos los valores en la fórmula. Distancia desde el punto 1 hasta el punto 4 es desde el punto inicial hasta el punto final. Es igual a la raíz cuadrada. X final era 1. X inicial es 7. Entonces, 1 menos 7. El signo es de la fórmula. ¿Ya? El signo es el de la fórmula. Más y final, que vale 1, menos y inicial, que es 2. Restamos las cantidades dentro de los paréntesis y luego le vamos al cuadrado. 1 menos 7 es menos 6. Más, menos 6 al cuadrado, más 1 menos 2 da menos 1 al cuadrado. Lo siguiente es elevar al cuadrado.
Cualquier cantidad elevada a potencia par siempre es positiva. Entonces, menos 6 al cuadrado es 36, más menos 1 al cuadrado es 1. 36 más 7 es raíz de 37, por lo tanto la distancia desde el punto 1 hasta el punto 4 es raíz de 37, que es 6, algo. Les pedí hace un momento que midan esta distancia que habían graficado. ¿Cuánto les sale? Si han hecho las unidades representadas por un cuadrito de su cuaderno, un cuadrito es medio centímetro. Así que si medimos aquí con la regla, nos va a salir en centímetros la distancia. Multiplicamos por 2 y esa es la distancia entre esos dos puntos. ¿Alguien midió con regla cuánto les sale, jóvenes? 3 centímetros por 2. 3 centímetros con alguito y por 2 son casi 6, lo que les dije hace un momento, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, me gustaría que ahora ustedes hallen la distancia desde el punto 4 hasta el punto 1. Ya les dije, la distancia es positiva. Puede ser que hayamos hecho desde Yacuiba hasta Villamontes. Ahora quiero calcular la distancia desde Villamontes hasta Yacuiba. Les aseguro que va a salir la misma raíz de 37. Pero háganlo ustedes. Entonces a este, con otro color, le van a llamar X inicial, Y inicial. X final, Y final. Con otro color, con color azul, por ejemplo, y resuelven todo con color azul. Nuestro punto inicial sería el punto 4 y nuestro punto final sería el punto 1. Resuelvan por favor ustedes. Les voy a dar un par de minutos para que hagan ese ejercicio. Ustedes, en esta tarea ustedes tienen que demostrar que son triángulos isósceles o es triángulo rectángulo o es paralelogramo de estos puntos. Es decir, en cada inciso se presentan, en el ejercicio 1 y 2, se presentan 3 puntos. Los puntos corresponden a las coordenadas de los vértices de un triángulo. Vértices son las esquinitas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es un triángulo isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. Entonces, ustedes miden la distancia, ustedes grafican y le ponen nombres, punto 1, punto 2, punto 3, ustedes le ponen los nombres y miden las distancias entre los puntos. Si hay dos lados que son iguales, es triángulo isósceles. Si fueran tres lados iguales, sería equilátero. Si en este ejercicio, si cumple con el teorema de Pitágoras, es decir, el lado más largo al cuadrado es igual a los lados más cortos sumados al cuadrado, entonces cumple con el teorema de Pitágoras y es un triángulo rectángulo. Para demostrar si es triángulo isósceles o rectángulo, tienen que hallar las distancias entre los puntos. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte de esos ejercicios. Hallar las distancias entre los puntos, entre los vértices. Si son dos lados iguales, isósceles. Si los tres lados cumplen con el teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Más adelante les voy a enseñar a cómo calcular el área. Y en un paralelogramo tiene la condición que son cuatro vértices, es un cuadrilátero con cuatro vértices, donde los lados opuestos son iguales entre sí. Los lados opuestos son iguales entre sí y además son paralelos entre sí. Luego les voy a enseñar cómo demostrar si dos lados son paralelos. ¿Ya? Pero saquen una captura y pueden ir haciendo estos ejercicios para practicar el cálculo de las distancias. ¿Ya? Saquen la captura y vamos a volver a donde estábamos para continuar con la explicación. ¿Listo? Ya voy a dejar de compartir acá y volvemos donde estamos. Ya habíamos terminado la distancia entre dos puntos y ahora vamos a ver lo que es el punto de división. Cuando tenemos un segmento de recta, podemos dividirlo en dos partes. ¿Ya? A la división entre los segmentos que se forman luego de dividir una recta en dos partes, se llama razón de división. La distancia P1 hasta P, P es el punto donde se divide con coordenadas X y Y. La distancia desde el punto 1 hasta el punto de división es P1P. La distancia desde el punto de división hasta el punto 2, hasta el punto final, es P a P2. ¿Ya? La suma
de las partes que existen en la suma de la cantidad del numerador más el denominador nos va a dar el número de partes iguales en las que se tendría al segmento recto. ¿Ya? En el numerador está el número de partes iguales desde el punto inicial hasta el punto P y en el denominador el número de partes iguales desde el punto de división hasta el punto final. Si la razón es un entero, el denominador es 1. Si la razón no tiene denominador, imaginamos que el denominador es 1. ¿Ya? Si la razón es negativa, el punto de división se encuentra fuera de la recta. Ahora, todo eso que les acabo de mencionar. Tenemos nuestro punto inicial o punto 1 con coordenadas x1 y y1. Nuestro punto 2 con coordenadas x2 y y2. Nuestro punto de división está por ahí, está en esta recta, si es que la razón es positiva. ¿Ya? Aquí adentro está el punto de división. Entonces, les decía, si la razón es una fracción, sumamos el numerador y el denominador y ese número de partes iguales tendría esa recta y el numerador son cuántas partes iguales hay desde el punto inicial hasta el punto de división y el denominador es cuántas partes iguales hay desde el punto de división hasta el punto final. La fórmula para hallar la razón tanto en el eje X como en el eje Y es incremento en X desde el punto inicial hasta el punto de división sobre incremento en X desde el punto de división hasta el punto final. Esta es la razón de acá. Entonces, X del punto de división menos X inicial entre X del punto 2 hasta el punto de división. Esa es la razón. Ahora, X es una incógnita. Es la componente del punto de división sobre el eje X. X1 y X2 son los datos del punto, que vamos a conocer, los datos del punto inicial y del punto final. Lo que no conoceríamos es el punto de división, sus coordenadas. Nos van a dar de dato la razón de división, entonces despejamos de acá y el punto de división es igual a X inicial más X final por la razón dividido entre 1 más la razón. Para el eje Y lo mismo. Entonces, estas son las fórmulas para hallar las coordenadas del punto de división, tanto en X como en Y. X es igual a X inicial más X final por la razón, entre 1 más la razón. Y del punto de división es Y inicial más Y final por la razón, entre 1 más la razón. Vayan copiándole, saquen captura de pantalla. Yo ahorita les voy a mostrar un video sobre esta parte. Voy a poner pausa. Bueno, estoy mostrando aquí este ejercicio de un punto de división. Tenemos el punto 1 con coordenadas 3, 7 y el punto 2 con coordenadas menos 2, 5 y una razón de división de 2. Analizamos la razón de división. Segmento recta desde el punto 1, desde el punto inicial hasta el punto de división. Nos dice que son dos partes iguales. 2 es lo mismo que 2 entre 1. La distancia desde el punto de división hasta el punto final es una parte igual. Entonces tenemos 2 más 1, 3 partes iguales. 1, 2, 3 partes iguales. El punto de división va a estar aproximadamente acá. ¿Ya? Ustedes para saber dónde va a estar el punto de división, pueden medir cuánto mide esto con una regla. Dividen eso en 3 partes iguales. Luego desde el punto de inicio cuentan 2 y ahí va a estar el punto de división. ¿Cómo sé que van a ser 2? Porque en este ejercicio es 2 entre 1. El numerador va desde el punto de inicio hasta el punto de división. Entonces, dos partes iguales. Va a estar aproximadamente acá. ¿Alguien graficó, jóvenes? ¿Alguien graficó? Sí, licenciado. Ya. ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuántas unidades serán? Si han utilizado los cuadritos de su cuaderno, cada cuadrito es medio centímetro y la distancia que midan con la regla la multiplican por 2 para saber cuántas unidades hay. ¿Cuánto sale esta distancia, jóvenes?
pueden medir con una regla. ¿Cuánto será esa distancia, jóvenes? $2.70, ¿sabes? 2.7. Entonces, dividimos eso entre 3 y nos sale 0,9. Miden desde acá, 0,9 más 0,9, 1,8. Entonces, aquí tiene que estar el punto de división. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver. Utilizando estas fórmulas. Les podemos llamar ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, reemplazamos. Reemplazamos valores en la ecuación 1 y tendríamos x va a ser igual a x1. Este es el punto 1, este va a ser el valor de x1, y. Punto 2, entonces esto vale x2, y2. x1 vale 3. 3 más x2 vale menos 2 entre paréntesis por la razón que vale 2. Todo eso entre 1 más la razón que en este caso vale 2. Esto es igual a 3. 2 negativo por 2 positivo es menos 4. Menos 4 por más sigue siendo menos 4 sobre 3. 3 menos 4 es menos 1, menos 1 tercio. Entonces en la fórmula dice x1 más x2 por r. x1 vale 3 más x2 es negativo, entonces se lo pone entre paréntesis con su signo por la razón r que vale 2. Ya, eso tengan en cuenta. Luego multiplicamos los signos, más por menos nos da menos. Menos 2 por más 2 es menos 4 y salió menos 4. ¿Listo? Eso tienen que tener mucho cuidado. Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a calcular cuánto vale y. Ese es el valor de x del punto de división. Hacemos lo mismo, pero reemplazando en la ecuación para hallar el valor en y del punto de división. Tendríamos que y es igual a y1. y1 vale 7. Más y2 vale 5. Y por la razón que es 2, dividido entre 1, más 2. Esto es igual a 7. 5 por 2, 10. Entre 3. Esto es igual a 17 tercios. Y del punto de división vale 17 tercios. No es necesario que simplifiquen, podemos sacar aproximados. Menos un tercio es aproximadamente menos 0,33. 17 tercios es aproximadamente 5,66. ¿Ya? Entonces dice, en x es negativo, es un tercio negativo. Si esto vale 1, un tercio es el resultado de dividir entre 3. Aquí está un tercio. El punto en realidad está ahí. Y en y es aproximadamente 5,66. 1, 2, 3, 4, 5, 66 aproximadamente. Entonces el punto no estaba en este lado, ¿verdad?, de la regla. El punto de división estaba ahí. ¿Ya? Entonces escribimos al final. El punto de división tiene coordenadas menos un tercio, 17 tercios. Ese sería un ejemplo completo del punto de división. ¿Han entendido, jóvenes?
Entonces así se calcula el punto de división. Necesitamos como datos el- las coordenadas de un punto, las coordenadas del otro punto y la razón de división. ¿Ya? Ya nos quedan 5 minutitos. Les voy a mostrar una fórmula más que es para el punto medio. Entonces voy a dejar de compartir este video y les voy a volver a la diapositiva. Aquí está, ¿no es cierto? Luego existe el punto medio. En el punto medio, la razón de división divide al punto en exactamente dos partes iguales. Las coordenadas del punto medio va a ser x medio e y medio. Esta rayita ahí arriba significa medio o promedio. ¿Ya? En la razón de división va a ser 1. Una parte igual desde el punto inicial hasta el punto de división y desde el punto de división hasta el punto final, otra parte igual. 1 entre 1 es 1. ¿Ya? Entonces reemplazamos esos valores acá en nuestra fórmula que teníamos. Y x medio va a ser x1 más x2 por la razón, entre 1 más la razón de división. Si la razón de división es 1, reemplazamos 1 ahí. Y nos sale que la fórmula del punto medio en x es x1 más x2 entre 2, es decir, la suma entre 2. El promedio. El promedio es sumar y dividir entre cuántas estamos sumando, ¿no es cierto? Por eso lleva esta rayita de medio. Para y lo mismo. Despejamos y sacamos que y medio es la suma dividido entre 2. ¿Ya? Algunos ejemplos para que ustedes calculen son estos. Pueden ir practicando con estos ejercicios. Pueden ir haciéndolo ahorita. Si nos dice que el punto medio, ¿cuánto será la razón, jóvenes? En este inciso A. Hay en las coordenadas de los puntos de división de estos tres incisos. ¿Ya? Vayan hallando. Sáquenle captura y yo les voy a mostrar ahorita las fórmulas que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Ya? Sáquenle captura y vayan resolviendo estos ejercicios en este momento. Calculen cuáles son las coordenadas de los puntos de división. Sáquenle captura, salgo y me voy al formulario. Hemos visto hasta el momento estas fórmulas. La distancia entre dos puntos, distancia desde un punto inicial hasta un punto final, es igual a la raíz cuadrada del x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado. Del punto de división, las coordenadas del punto x e y son x inicial más x final por radio, por la razón de división entre 1 más la razón de división. Para y1 más y2 por la razón de división entre 1 más la razón de división. Cuando se trata del punto medio, la razón vale 1. Entonces, en ese caso, ¿ya? Cuando la razón vale 1, x media es la suma de los dos puntos entre 2. Y media es la suma de los puntos entre 2. ¿Listo? En la siguiente clase vamos a estudiar la pendiente de una recta, las posiciones principales de una pendiente de una recta y el área de un polígono. Esta es la fórmula para calcular el área de cualquier figura cerrada a partir de un triángulo. ¿Listo? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, ahí vamos a terminar. La siguiente clase vamos a estudiar la pendiente de una recta. Los que tengan el libro de Álgebra 1, en el último capítulo está lo que corresponde a geometría analítica. Pueden ir viendo estas definiciones básicas y la siguiente clase vamos a ver la recta y el área del polígono. ¿No? Ahí terminaríamos, jóvenes.